Carta a los Gálatas. Primer capítulo. Pablo, apóstol enviado no por los hombres ni por intermedio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, a las iglesias de Galacia. Yo y todos los hermanos que están conmigo pedimos por ustedes que les vengan gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, el cual se entregó por nuestros pecados que arrancamos de este perverso mundo, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Me extraña que tan pronto hayan abandonado a Dios, que según la gracia de Cristo los llamó para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que ciertas personas han sembrado la confusión entre ustedes y quieren cambiar radicalmente el evangelio de Jesucristo. Pero aunque viniéramos nosotros o viniera del cielo algún ángel para anunciarles el evangelio de otra manera que lo hemos anunciado, ya se lo dijimos antes, pero ahora lo repito. Si alguien viene con un evangelio que no es lo que ustedes han recibido, comprueben ahora si trató de conciliarme con los hombres o si más bien obedezco a Dios. ¿Creen que busco agradar a los hombres? Si todavía buscara yo agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Pablo enseña lo que recibió de Dios. Pero sepan, hermanos, que el evangelio que les prediqué no es doctrina de hombres, y tampoco lo recibí o lo aprendí de un hombre, sino por una revelación de Jesucristo. Seguramente ustedes han oído cómo me portaba antes cuando pertenecía a la comunidad judía. Ustedes saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y cómo la arrasaba. Pues estaba muy apegado a las tradiciones de mis padres y en la región judía sobrepasaba a muchos compatriotas de mi edad. Pero al que me había elegido desde el seno de mi madre y me llamó por su mucho amor, le gustó revelar en mí a su Hijo para que lo anunciara entre los pueblos paganos. En ese momento no tomé consejos de nadie, ni subí a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí. Más bien me fui de inmediato a Arabia, de donde volví después a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro, y con él permanecí 15 días. Pero no había ningún otro apóstol sino a Santiago, hermano del Señor. Todo esto se lo digo delante de Dios, Él sabe que no son mentiras. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las iglesias de Jesucristo en Judea no me conocían personalmente. Solamente habían oído decir de mí: el que en otro tiempo nos perseguía ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. Capítulo 2. Pablo está de acuerdo con los apóstoles. Después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Yo fui siguiendo una revelación para exponerles el evangelio que anunció a los paganos. También no conversé con los dirigentes en una reunión privada, no sé que trabajara o hubiera trabajado inútilmente. Pero no impusieron la circuncisión ni siquiera a Tito, que es griego y que estaba conmigo, y esto a pesar de los falsos hermanos intrusos que se habían introducido para espiarnos y ver cómo vivimos la libertad que Cristo nos ha dado. Ellos querían someternos a la esclavitud de la ley, pero nos negamos a ceder, aunque fuera por un momento, porque de otra manera ustedes habrían perdido la verdad del evangelio. Los otros que no me dieron nuevas instrucciones eran las dirigentes de más consideración. Lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. Reconocieron que a mí me había sido encargada la evangelización de los pueblos paganos, como a Pedro le fue encargada la de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Pedro y Juan reconocieron las gracias que Dios me concedió. Esos hombres, reconocidos como los principales, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé. En señal de comunión nosotros iríamos donde los paganos y ellos donde los judíos. Solamente nos invitaron a tener presente la pobreza de los hermanos de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir. El conflicto con Pedro. Cuando más tarde vino Kefas a Antioquía, le hice frente en circunstancias en que su conducta fue reprensible. En efecto, antes de que le llegaran algunos alegados de Santiago, comía con la gente no judía. Pero después de que llegaron empezó a apartarse y ya no se mezclaba con ellos por temor a lo que pensarían los judíos. Los demás de raza judía lo imitaron en su disimulación y aún llevaron a Bernabé a disimular con ellos.
Cuando yo vi que no andaban derechos según la verdad del Evangelio, dije a Kefas delante de todos: si tú, que eres judío, aceptas vivir a la manera de los demás pueblos, dejando las costumbres de los judíos, ¿por qué ahora obligas a los paganos a que adopten las maneras de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, no somos de esos pueblos pecadores. Sin embargo, sabemos que el hombre no llega a ser justo por la observancia de la ley, sino por su fe en Jesucristo. Por eso hemos creído en Jesucristo para recibir la justicia, la cual viene de la fe en Jesucristo y no de la observancia de la ley. Pues sabemos que al tratar de observar la ley, nadie será reconocido justo. Nosotros pues procuramos ser justos por Cristo, pero si ahora nos hallamos nosotros también culpables, este pecado lo deberíamos al ministerio de Jesucristo. ¿Cómo aceptar eso? Sin embargo, cuando ustedes vuelven más atrás reconstruyendo lo que habían arrasado, ustedes mismos se condenan. Por mi parte, siguiendo la ley, llegué a ser un muerto para la ley al fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, sino que Jesucristo vive en mí. Todo lo que me toca vivir lo vivo transformado por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Con esto no desprecio el don de Dios, porque si uno se hace justo y santo por el camino de la ley, Jesucristo murió. Capítulo 3. Somos salvados por la fe. ¿Qué son ustedes, Gálatas? ¿Cómo se han dejado hipnotizar después de que se les presentó a Jesucristo crucificado como si lo vieran? ¿Cómo se les presentó a Jesucristo crucificado como si lo vieran? Les preguntaré esto: ¿nada más ustedes recibieron el Espíritu por la práctica de la ley o por escuchar a la fe? ¿Cómo puede uno empezar por el Espíritu y terminar por la carne? Haber probado favores tan grandes. Ojalá no fuera más que cuando Dios les reparte el Espíritu y obra milagros entre ustedes, lo hace porque observan la ley o porque creyeron en su mensaje. Acuérdense de Abraham, creyó a Dios, el que se lo tomó en cuenta para considerarlo justo. Entiendan pues que quienes toman el camino de la fe, estos son hijos de Abraham. Ya sabía la Escritura que por el camino de la fe Dios comunicaría la justicia a todas las naciones. Por eso Abraham recibió la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones, de modo que los que toman el camino de la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Al contrario, pesa una sobre los que quieren practicar la ley, pues está escrito: sea el que no cumpla siempre todo lo que está escrito en la ley. Por el camino de la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios, pues está escrito: el justo vivirá por la fe, y la ley no da lugar a la fe, pues dice: hay que cumplir los mandatos para tener vida por medio de ellos. Pero Jesucristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo por nosotros, pues está escrito: todo aquel que está colgado en un palo. Luego la bendición de Abraham pudo verificarse en las naciones paganas en Jesucristo, y recibimos por la fe el Espíritu prometido. Comparación de Sara y Agar. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle algo. Ahora bien, los que Dios prometió a Abraham era para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes como si hubiera varios, sino que habla en singular. Ella dice: será para tu descendencia, y esta es Cristo. Ahora digo lo siguiente: el testamento que Dios hizo en debida forma no lo puede anular la ley, que vino 430 años después, ni pudo dejar sin efecto la promesa de Dios, pero sí tenemos que observar una ley para conseguir la herencia. Esta ya no tiene carácter de cosa prometida. Sin embargo, Abraham recibió esta promesa como un regalo de Dios. Entonces, ¿por qué la ley? Por causa de los desórdenes. Pero entendemos que fue agregada a las promesas, que no valía sino hasta que llegara esa descendencia de que habla la promesa, y que fueron ángeles los que la concertaron. Haciendo de mediador Moisés, no se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte, y Dios es uno solo. La ley entonces puede rivalizar con las promesas de Dios en absoluto. Si Dios hubiera dado una ley capaz de dar la vida, podríamos esperar de ella nuestra santificación, pero de hecho la ley escrita lo encerró todo bajo el pecado. Es que Dios quería cumplir sus promesas a favor de los creyentes por la fe en Jesucristo.
Ahora somos hijos de Dios. Antes de que llegaran los tiempos de la fe, la ley nos guardaba en espera de la fe que se iba a revelar. Para nosotros ella fue la sirvienta que lleva al niño a su maestro, nos conducía a Cristo para que al creer en él fuéramos justos y santos por medio de la fe. Al llegar entonces la fe, esta sirvienta no tiene ya autoridad sobre nosotros. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Todos ustedes fueron bautizados en Jesucristo y se revistieron de Jesucristo. Ya no hay diferencia entre quién es judío y quién es griego, entre quién es esclavo y quién hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Jesucristo. Y si ustedes pertenecen a Jesucristo, son por lo tanto la descendencia de Abraham. Ustedes son los herederos en los que se cumplen las promesas de Dios. Capítulo 4. Lo que yo quería decir es lo siguiente. En una casa el hijo ya es dueño de todo, pero mientras es niño en nada se diferencia del esclavo. Está sometido a quienes lo cuidan y se encargan de sus asuntos hasta la fecha fijada por su padre. Lo mismo nosotros éramos como niños y andábamos como esclavos sometidos a las fuerzas y a los principios que dirigen el mundo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de pagar la liberación de los que estaban sometidos a la ley, para que así llegáramos a ser hijos adoptivos de Dios. Ustedes son hijos, por esta razón Dios mandó a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama, Abba, Padre. Así pues, ya no eres esclavo sino hijo, y por eso recibirás la herencia por la gracia de Dios. En otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses, pero ahora que ustedes conocieron a Dios, o más bien que Él los ha conocido, ¿cómo pueden volver a cosas y principios miserables y sin fuerza? Otra vez quieren someterse a ellos, ya que vuelven a observar sus días y meses y tiempos y años. Me hacen temer que me haya fatigado porque han vuelto atrás. Les ruego, hermanos, imítenme a mí, como yo me hice semejante a ustedes. No me han ofendido en nada. Recuerden que yo estaba enfermo cuando por primera vez les anuncié el Evangelio, a pesar de que mi enfermedad debía más bien mantenerlos alejados. Ustedes no me demostraron desprecio ni me rechazaron, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Cómo se perdió la alegría de ese tiempo? Pues reconozco que si hubieran podido se habrían sacado los ojos para dármelos. Pero ahora soy un enemigo porque les he dicho la verdad. Esa gente les demuestra interés con mala intención. Lo que quieren es separarlos de mí para que se interesen por ellos. Lo bueno sería que ustedes se dejaran querer por quien en todo momento les demuestren interés verdadero y no lo hicieran solamente cuando estoy presente. Hijos míos, de nuevo sufro los dolores de alumbramiento hasta que Cristo se forme en ustedes. Cuando desearía estar ahora con ustedes para adaptar mi lenguaje, para que ya no sé cómo hablarles. Díganme ustedes que quieren estar otra vez bajo la ley. ¿Saben lo que dice la ley? Dice que Abraham tuvo dos hijos, una con una mujer esclava, el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava había nacido normalmente, hijo según la carne. En cambio, el hijo de la mujer libre había nacido para que se cumpliera una promesa de Dios. Eso encierra un ejemplo. Estas dos mujeres representan las dos alianzas. La primera es la del Cerro Sinaí, que da a luz a esclavos, y es la que representa a Agar, la mujer esclava. Y miren que el Cerro Sinaí está en Arabia, el país de Agar. Esta alianza corresponde a la ciudad de Jerusalén que hoy conocemos y que es esclava, ella y sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre, es nuestra madre, y la Escritura dice el respeto: alégrate, mujer estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría, tú que no conoces los dolores del parto, porque muchos serán los hijos de la mujer abandonada, más numerosos que los hijos de la que tiene esposo. Hermanos, ustedes como Isaac son hijos de la promesa. Para ya en ese tiempo el hijo según la carne perseguía a Isaac, hijo según el espíritu, lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Hermanos, nosotros no somos hijos de una esclava, sino de la mujer libre. Capítulo 5.
Cristo nos liberó para que fuéramos realmente libres, por eso manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se lo digo, si se hacen circuncidar, ya Cristo no les servirá de nada. Nuevamente le declaro a cualquiera que se haga circuncidar, estás ahora obligado a practicar toda la ley. En cuanto pretenden hacerse justos observando la ley, ustedes se desligan de Cristo y se apartan de la gracia, pues a nosotros el Espíritu nos comunica esta esperanza de que seremos justos y santos por la fe. En Jesucristo no tiene importancia haber recibido o no la circuncisión, lo que sí importa es tener la fe que actúa mediante el amor. Ustedes habían empezado bien su carrera, ¿quién pues les cortó el camino? ¿Por qué dejaron de obedecer a la verdad? No fue la inspiración del Dios que los llama, sino un poco de levadura que podría contaminar toda la masa. Personalmente estoy convencido de que ustedes no van a cambiar su fe, pero que el que los perturba, sea quien sea, recibirá su castigo. En cuanto a mi hermano, si todavía predicará la circuncisión, ¿sería acaso perseguido? Entonces se habría eliminado el tropiezo de la cruz. Ojalá que llegaran hasta mutilarse esos que los perturban. La verdadera libertad. Ustedes, hermanos, fueron llamados para gozar la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, más bien háganse esclavos unos de otros por amor. Pues la ley entera está en una sola frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, anden según el Espíritu, y no llevarán a efecto los deseos de la carne, pues los deseos de la carne están contra el Espíritu, y los deseos del Espíritu están contra la carne. Los dos se oponen uno a otro, de suerte que ustedes no puedan obrar como quisieran. Pero si los conduce el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil ver lo que viene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, celos y violencias, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, desavenencias y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les vuelvo a declarar lo que ya les he dicho: los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría y paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ahí no hay condenación ni ley, pues los que pertenecen a Jesucristo tienen crucificada la carne con sus vicios y sus deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. No busquemos la gloria vana, que no haya entre nosotros provocaciones ni rivalidades. Capítulo 6. Varios consejos. Hermanos, en el caso de que alguien caiga en alguna falta, ustedes que son espirituales, enderécenlo con espíritu de bondad. Cuídate tú también, puedes ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si uno se considera algo siendo que no es nada, se engaña. Que cada uno examine su propia conducta y no se alabara frente a otros, sino que se pondrá celoso de su propio provecho. Cada uno tendrá que responder de sus propias obras. El que recibe la enseñanza de la palabra debe compartir todo lo que tiene con el que lo instruye. No se engañen, nadie se burla de Dios. Se cosecha de lo que se siembra. El que siembra para la carne cosechará de la carne corrupción y muerte. El que siembra para el Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna. Hagamos el bien sin desanimarnos. Al debido tiempo cosecharemos, con tal que seamos constantes. Por eso, mientras es tiempo, hagamos el bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Estoy crucificado con Cristo. Miren con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano. Los que quieren imponerles la circuncisión se preocupan antes que nada de sobresalir, no quieren ser perseguidos por la cruz de Jesucristo. No por estar circuncidados observan la ley, pero se sentirían orgullosos de que ustedes hayan cumplido materialmente con este rito. Por mí no quiero sentirme orgulloso de nada, sino de la cruz de Jesucristo nuestro Señor. Por él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ya no hay un pueblo de la circuncisión frente a un mundo pagano, sino que empezó una nueva creación. Los que viven según esta regla, que tengan la paz y la misericordia junto al Israel de Dios. Que nadie pues me venga a molestar. Yo por mi parte llevo en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de Jesucristo nuestro Señor esté con ustedes. Amén.